para hablar sobre estos temas de seguridad en México y sobre todo ayudarnos a entender los datos. Saludo con mucho gusto a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Muy buenas noches por acompañarnos en Gabinete de Seguridad, Francisco. La verdad, yo estoy confundida. Y te lo digo porque por una parte el gobierno, la misma secretaria de Seguridad Pública está anunciando que las cosas van mejorando, que sí ha habido algunos problemas, pero en general las cosas van mejorando y estamos, pues acabas de escuchar los datos que acabamos de presentar, que son datos del gobierno federal. ¿Cuál es la situación real, Francisco? Pues mira, Ana María, antes que nada, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Siempre un gusto platicar contigo. Como tú bien sabes, pues este es un gobierno que ha tenido la costumbre de darnos información sumamente inexacta, en términos sobre todo narrativos. Si nosotros volteamos a ver los datos oficiales, vemos que hay una flexión en lo agregado de este año de homicidio doloso, pero no suficiente como para decir que vamos bien. De hecho, estamos en máximos históricos en materia de homicidio. Tú sabes perfectamente que ya superamos el total de homicidios de todo el sexenio de Calderón y estamos próximos a superar los homicidios de todo el sexenio de Peña. Y eso sin considerar que hay una parte importante de subregistro de personas que han fallecido porque pues paralelamente han aumentado en más de 40,000 personas desaparecidas que nadie está buscando y que tal vez si buscaran pues encontraríamos que ya fueron privadas de la vida y eso modificaría sustancias ilegales de la libertad. Y en la medida en la que una subió, la otra bajó y nadie ha podido explicar a qué se debe eso. Tenemos un aumento sustancial de los delitos de género, no solo el feminicidio, sino la violencia familiar, que no se ha frenado después de la pandemia, las violaciones que están en máximos históricos, la trata de personas, las lesiones dolosas en contra de mujeres, las mujeres víctimas de extorsión, las mujeres víctimas de secuestro, las mujeres víctimas de privaciones ilegales de la libertad, o sea, y en las mujeres desaparecidas han crecido de una manera sustancial. Tenemos un repunte muy importante en temas de robo con violencia, de robo a negocio, de robo a transeúnte, de robo en la vía pública, de robo en el transporte público que pues también nos exhibe un problema ligado a los recortes presupuestales, a los municipios y al retorno a la actividad normal en un contexto de crisis económica. Y el otro aspecto tiene que ver de nuevo con la narrativa. La secretaria sabe perfectamente que no puedes comparar las cosas que no son comparables. Para comparar estados necesitas reconducir a tasas, porque obviamente el Estado de México siempre va a salir arriba porque tiene mucha más población que todos los estados y Colima siempre va a salir abajo porque tiene mucha menos población. Pero cuando tú transformas los homicidios al número proporcional de delitos, ahí es donde descubres que los 6 estados más violentos del país están gobernados por Morena. Entonces, ese discurso que nos quisieron vender de que Guanajuato concentra la mayor parte de homicidios del país, pues es en parte porque tiene también una población mucho más importante respecto a Baja California u otros. Pero quienes encabezan la lista en temas de homicidio doloso, pues son 6 estados gobernados por Morena, en 7º lugar Chihuahua y en 8º Guanajuato. Entonces, el discurso que nos da la secretaria es un discurso mañoso, hacen comparativas que no pueden hacerse, o sea, comparan un mes aleatorio de la administración pasada contra el último mes que están presentando, dicen cosas que no se reportan en números, no explican de dónde vienen las bajas que presumen, y la verdad es que si fuéramos tan bien en términos de seguridad, entonces, ¿por qué estamos impulsando que el ejército siga en las calles hasta 2028 si vamos requete bien? Si vamos requete bien, pues no tendríamos por qué tener al ejército en las calles. Vamos requete bien. Si vamos requete bien, pues no tendríamos por qué tener al ejército en las calles. Oye, una última pregunta. Este tema de la percepción que tienen los ciudadanos de la violencia o de la inseguridad que se está viviendo en cada uno de sus ciudades. Parece que en algunos casos ha ido mejorando y en otros casos, en otras ciudades, sí se ha ido deteriorando bastante. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, ya estas dos ciudades, la capital y Fresnillo, bueno, Fresnillo, Dios mío. ¿Por qué es esa correlación entre inseguridad o percepción de inseguridad, qué refleja de la realidad que está viviendo estas personas?
Bueno, en el caso de Zacatecas es evidente, es un estado que ha perdido el control de su territorio, la delincuencia controla no solo las actividades ilícitas, sino también muchas actividades lícitas, la extorsión presencial está generando un grave problema para los pequeños empresarios, para quien tiene un negocio, para quien tiene una actividad comercial. Pero, pues, ¿cómo se construye la percepción? La percepción tiene que ver, sí, con los delitos que ocurren, con la cercanía del ciudadano a los delitos, pero también con la confianza que tiene un ciudadano que una autoridad pueda hacer algo una vez que se comete un delito. Precisamente veamos quiénes encabezan la lista de municipios más seguros. Nos encontramos a San Pedro Garza García, que se confirma de nuevo como el municipio más seguro del país, Benito Juárez, que se posiciona en segundo lugar, la alcaldía Benito Juárez, y tenemos otros lugares interesantes, como es el caso de Puerto Vallarta, que mejoró sustancialmente la percepción de seguridad. Y eso, insisto, tiene que ver con la capacidad que tiene una autoridad de hacer sentir al ciudadano protegido y la disminución de algunos delitos que son los que particularmente afectan ese entendimiento de la violencia, esa cercanía del ciudadano con la violencia. Por ejemplo, Tijuana es una ciudad en donde eh, si comparamos cómo estábamos hace 10, 15 años, en donde las condiciones eran de los homicidios están en zonas que no son céntricas, que son más ocultas, que son menos evidentes, y eso hace que el ciudadano no se sienta tan afectado respecto a la violencia, a pesar de que las tasas de homicidio son mucho mayores a las de 2008, 2009, 2010. Qué interesante. Pues por favor, regresa, Francisco. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta noche aquí en este gabinete de seguridad.